Hola, soy Lili de 42 del podcast Positivo en Costa Rica y les invito a escuchar todos los episodios de 40 y Palante, un programa que nos muestra que la vida no se acaba a los 40, jamás. Mis talentosas amigas Dariemi y María nos enseñan que más bien los 40 son el despertar de una etapa súper linda en la que aún tenemos energía para ir y trabajar por las cosas que anhela nuestro corazón, pero también contamos con un poquito más de experiencia. Les invito a seguir esta excelente producción en Spotify y también en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Así que ahora tienen doble cita, una con Positivo y otra con 40 y Palante. Los esperamos por allá. Pura vida. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de 40 y Palante. Amiga, ¿cómo estás? Hola hermanita, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Excelente, excelente. Y bueno, y hoy contentísima porque estamos aquí estamos reunidas otra vez en un nuevo episodio de nuestro podcast que cada vez tiene más seguidores. Llegamos a 1000, hermanita, lo logramos. ¡Llegamos a 1000! Después de 7 meses lo logramos, llegamos a 1000. Para nosotros eso es un gran logro y lo estamos celebrando con todo. Por lo alto. Claro que sí. Bueno, mis amigos, hoy tenemos un programa, como siempre, muy especial. Un programa donde hoy traemos a un invitado que hizo vida en Venezuela a través de la comunicación, porque él era locutor allá en Venezuela. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de ese tema, la importancia de comunicarnos, cómo ha cambiado la comunicación, cómo la veíamos antes, cómo se ve ahora. Ha habido muchos cambios. Entonces, bueno, qué mejor que con una persona que ha estado metida en ese mundo a hablar sobre estos temas. Entonces, vamos a darle la bienvenida a José Wilfredo. José, gracias por estar con nosotras aquí hoy, aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a María y a Dari por esta invitación. La verdad es que cuando supe de ustedes, de este maravilloso podcast, pues estaba bastante emocionado. Ese 40 y Palante me sonó como propio. Ya somos 40, no digamos, sí digamos 40 y ya casi en 50. Yo tengo 48 años, me sentí totalmente identificado. Y wow, hablar para mí de este tema de la comunicación y de lo que fue mi experiencia en Venezuela es intenso. Tenía muchísimo tiempo que no hacía medios porque, pues bueno, ya en lo sucesivo iré explicando cómo ha sido mi proceso de vida últimamente, pero wow, muchísimas gracias por la invitación y esta va a ser una conversación que estoy seguro que vamos a disfrutar todos. Así es, nos vamos a comunicar al 100%. 200. Gracias por, bueno, tomarte tu tiempo para estar aquí con nosotros y compartir tu experiencia con nosotros que somos unas humildes neófitas, no, bebecitas en esta materia. Un placer, totalmente, María. Gracias. Oye, Will, para que te conozca un poco nuestra audiencia, cuéntanos un poquito qué hacías tú en Venezuela, porque tú estuviste en ese mundo de la onda radiofónica, entonces cuéntanos un poquito cómo fue eso, qué hacías allá, cuéntanos tu vida, échanos el cuento. Yo soy un profesional de la contaduría pública. Me gradué de técnico superior en contaduría y luego de licenciado en contaduría pública en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora. Luego incursiono en esto de los medios de comunicación. Soy productor nacional independiente en Venezuela. Um, Cuando me graduó siempre tenía la inquietud de proporcionar un espacio que yo sentía que no tenía, que si yo tenía que ir en ese momento a participar o a dar ideas o pensar en la evolución de la vida misma, no tenía ese espacio para hacerlo. Entonces me propuse crear uno propio y pues bueno, lo pudimos comenzar por allá en el año 2006, después que me graduó. Um, Mi experiencia comienza en una radio que se llama Alfa 97.9 en ese momento, creo que es 97.5 ahora. Funciona en Apure, en mi pueblo. Yo soy de Apure, del llano venezolano.
Y Llanero de pura cepa. llanero de pura cepa. Y pues después de algunos años haciendo radio, me propuse llevar mi proyecto a la pantalla, a lo visual, a un programa de televisión, y entonces comienza lo que para mí ha sido mi highlight de vida, mi proyecto de vida, mi programa de televisión. Estuvimos conduciéndolo durante algunos años, también lo hacía en parejas y wow, realmente fue una experiencia extraordinaria. Después de Alfa, entonces comencé a trabajar también en Contacto, se llama Contacto 101.5 la emisora, del mismo grupo comunicacional al que pertenece la emisora de la televisora donde yo estaba trabajando. La televisora se llama Contact TV en Apure, la pueden buscar por eh, Oh, online y allí está al aire, hay algunos programas al aire, o sea, ellos están tratando, a pesar de la situación tan precaria que tenemos por allá en Venezuela, bueno, hay gente pues en marcha aún allí. ahora fíjate, yo te escucho hablar, ¿no? Y yo digo, wow, fíjate, tú hablabas de buscar tu espacio, empezaste por la radio, o sea, mira, era un proceso, estamos hablando de hace más de 20 años que las cosas eran tan distintas, ¿no? Entonces, ahorita uno dice, bueno, si un muchacho, un chamo nos escucha ahorita, dice, bueno, pero ¿qué espacio? Para eso tienes el podcast, para eso tienes las redes, o sea, ha cambiado tanto. Entonces, cuéntanos cómo era antes, porque, o sea, antes no todo el mundo tenía acceso a eso, o sea, a tener un canal, un medio para darse a conocer. Ahorita eso es el pan nuestro de cada día. Entonces, ¿cómo tú que has estado en ese momento y estás ahora, échanos un cuento cómo era antes? Vamos para que después establezcamos las diferencias y veamos, wow, mira cómo es ahora, ¿no? Y qué ventajas Estable tiene. Ok, establezcamos las diferencias y además las similitudes porque yo, por ejemplo, ahorita ya tengo un proyecto comunicacional que debería estar comenzando pronto, pero sí, tú lo comentabas, en aquel momento las redes sociales no eran un boom. El mismo Facebook nace por allá en el año 2004 y estábamos No, nosotros 2008, ¿no fue? en Bueno, a 2000. nosotros nos llegó al 2008, yo creo. Más bien, otra, ¿no? Ok, 2008. ok, tengo entendido que fue en el 2004, pero 2004, 2008. Lo cierto es que en aquel momento no teníamos, como tú decías, ese montón de oportunidades, esa variedad de oportunidades para comunicarnos a través de un medio masivo. Nosotros teníamos por allá la radio y muy poca gente tenía acceso a hacer un programa de televisión, a elaborar un programa de televisión. Entonces yo decía, bueno, yo tengo que buscar mi espacio porque tengo tantas ideas, nos estamos formando en tantos aspectos, tengo una idea propia de lo que es la vida misma, de lo que es la evolución de todos los procesos que tenemos, profesionales, personales, como padres, como amigos, como grupos sociales, políticos, empresariales. Entonces decía, no, nosotros tenemos que tener un espacio. Las personas como yo, primero que nos gusta hablar, que nos gusta que este para nosotros es un mundo emocionante, apasionante, comunicarnos a través del speaking, hablando, porque todos sabemos que hay muchísimas formas más de comunicarse. Debemos buscar nuestros espacios. Y eso fue lo que yo hice. Un novato, un chamo de 30 y algo, comenzando este apasionante mundo. La verdad es que fue un reto emocionante y hermoso, pero sí teníamos muy pocas herramientas para comunicarnos. Eran otros tiempos definitivamente. Por ejemplo, yo digo, uy, por ejemplo, el feedback de la gente, ¿cómo lo recibían en aquel momento? Porque, o sea, ¿cómo medían ustedes a quién llegaban? Porque no había las redes, no habían los likes, no había... ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se vivía? O sea, ¿cómo se vivía? ¿Cómo se sabía si estaba uno en el camino correcto en aquella época? Por ejemplo, en tu programa de radio, ¿cómo tú veías si le estabas llegando a la gente? Entiendo que tiene que ver con lo que se llamaban en aquel entonces, bueno, la sintonía, los ratings, pero es que ahora se vive tan distinto, ahora es tan de ya, o sea, del momento, ya tú sabes si gusta, si no, si te aprueban. ¿Cómo era en aquel entonces? Yo apliqué
en mi caso, cuando diseñé los programas, porque los producía y los conducía. El programa de radio lo conducía con mi hermano especialista en deportes, y yo tocaba sobre todo la parte política, religiosa, económica, aunque los dos, como ustedes, hablábamos de todos los temas. Pero, como sabrás, algunos tenemos un fuerte y algunos otro. La forma en que yo ideé para llegar fue abrir los micrófonos, abrirlos al público. El programa era un programa que interactuaba en vivo. De hecho, nunca grabamos un programa, ni de radio o televisión. Nosotros nunca utilizamos el formato de grabar para luego transmitir. Nosotros todo siempre lo transmitimos en vivo. Eh, Cuando tú vas a medir qué es lo que tu público quiere escuchar, es una situación bastante particular porque tiene que ver primero con la idea que tú tienes de lo que quieres transmitir, de lo que tú quieres hacer con tu programa. Ustedes, por ejemplo, 40 y pa'lante. Entonces ya yo sé que 40 y pa'lante me está diciendo a mí que el formato es sobre todo de personas que estamos en 40 en adelante y que vivimos diferentes facetas profesionales y diferentes facetas personales. Nosotros allá, ¿cómo medíamos el rating? Bueno, las llamadas en vivo eran de todos los días. Los mensajes interactuando, la cabida que nosotros le dábamos a los mensajes y a lo que tú estabas pensando. Nos estás escuchando, pero ¿qué estás pensando? Era lo que yo les decía. ¿Qué están pensando ustedes? Porque yo tengo un tema hoy, por ejemplo, hubo un problema en la Asamblea Nacional de Venezuela y se está discutiendo tal ley y nosotros creemos pues que esta debe ser la discusión de hoy, pero quien nos está escuchando dice que no. Quien nos está escuchando dice, mira, a mí me parece que la discusión de hoy debería ser el bullying en las escuelas. ¿Cómo nosotros los padres manejamos ese tipo de situaciones? Entonces, tú tienes que ver cómo te amoldas a lo que tu público quiere, cómo lo captas a través de la interacción directa. Eso es más difícil hacerlo cuando tienes un programa grabado, porque cómo interactúas directamente. Hoy con Facebook, con YouTube, ya me imagino que un poco más adelante en este programa, pues hablaremos de lo que es la digitalización de los medios de comunicación. Pero esencialmente es eso, captar lo que tu público quiere, cómo se sienten cómodos y cómo te sientes cómodo tú. Encontrar ese punto de equilibrio, porque si te llevan hacia temas que tampoco te gustan y tú estás dirigiendo un programa, es como un poquito también incómodo. Ver cómo buscas ese punto de equilibrio. Al final, ¿qué es la comunicación sino el fortalecimiento de una relación, sino la herramienta para eso? Tienes relaciones con los dueños de un canal o de una emisora de radio. Tienes relaciones con tu pareja que pues están haciendo un programa, están hosteando un programa juntas, y tienes una relación con tus oyentes. Ese proceso de hacer medios puede en algunas oportunidades ser un poquito complicado, pero emocionante. Vas aprendiendo, vas creciendo, estás emocionado en el camino, es algo increíble. Wow, eso de hacerlo en vivo no debe ser fácil, ¿no? ¿Te imaginas cómo se maneja eso? O sea, yo me pongo a pensar, ¿no les pasó alguna anécdota de algún comentario que los haya puesto a sudar, incómodos en pleno programa o algo así? Sí, muchas veces, pero puedo recordar algunas en particular y te pudiera mencionar ahora, por ejemplo, que en el programa de televisión, que era el programa era un programa de corte actualidad. ¿Qué está pasando hoy? ¿En qué ámbito? Ese era nuestro programa. Y entonces montábamos la producción del día y lo hacíamos porque el programa se transmitía en la noche, de 8:30 a 10 de la noche en Apure, jueves y viernes. Ojalá alguno de los amigos de Apure pueda ver el podcast y pueda comentar al respecto. Seguro. Pero en una oportunidad a mi compañera de programa le envían un mensaje muy fuerte contra una figura
política en el Estado. Era algo así como que atacando a quien era el actual, quien era el gobernador en ese momento del estado Apure. Era un coronel, era un militar muy, muy fuerte en cuanto al trato con los medios de comunicación, muy hostil en cuanto al trato. Ella leyó ese mensaje, era contra un familiar del coronel. Yo inmediatamente en el programa dije, ya va un momento, pero tú estás leyendo un mensaje de texto y ese mensaje de texto no tiene por qué ser verdad, sino que esa es la opinión de alguien que está allí escuchando el programa o viendo el programa y está escribiendo una opinión. Entonces a mí me parece que nosotros no deberíamos darle tanta relevancia, porque ella le dio mucha relevancia en ese momento al mensaje. Pues bueno, eso generó entre nosotros una pequeña fricción en ese momento. Pero al día siguiente, y ese es el punto de lo que tú preguntabas, el coronel gobernador pues anunció que tenía una investigación penal en contra de nosotros por ese mensaje, que nosotros íbamos a ser procesados. Y cuando nosotros nos reunimos con el equipo de abogados, con nuestro equipo que teníamos, por supuesto, wow, increíbles amigos que tenemos por allá, profesionales del derecho, eh, cuando ven la salvedad que se hizo en el programa en cuanto al mensaje, nos dicen, mira, esto sálvala, esto los va a salvar en cualquier instancia penal, porque él decía que nosotros lo habíamos agraviado y un montón de cosas que dicen los políticos cuando quieren, cuando no les gusta algo que tú dices. Entonces sí, en vivo es muchísimo más difícil. Tú no puedes retractarte. ¿Cómo te retratas en vivo? ¿Cómo editas? Mira, voy a editar en vivo. No puedes. Y siempre lo hicimos en vivo durante años. Te podrás imaginar todo lo que allí pasó. Radio y televisión en vivo. Esa fue nuestra experiencia. Lo Sí. bueno de en vivo es que es más divertido, ¿no? Porque ese tipo de cosas que pasan en vivo también generan algo que sale, ¿cómo se llama? Que sale espontáneo, ¿no? Tú sabes que hablando de eso, de los mensajes, por ejemplo, ahorita uno tiene la opción de borrar los comentarios o bloquear a la gente tóxica que pueda estar diciendo algo con mala intención, ¿no? Pero en aquella época, pues si no se, lo que queda, lo dicho quedaba, ¿no? Lo dicho quedaba y tú tenías que afrontar las consecuencias de lo que decías. Sí. Ese no fue un problema menor para nosotros. Nosotros pasamos malos momentos. De hecho, el programa se suspendió, el canal suspendió el programa por ese Por esa comentario, situación. por esa situación. Esa situación nos afectó aproximadamente un mes. Estuvimos fuera del aire intentando pues resolver la situación que se había presentado. No es fácil. No, no es fácil. Aparte que el contexto, hablar de ese tipo de temas en el contexto que vive Venezuela, pues no es nada fácil, ¿no? Son Sí. numerosos los ejemplos de programas, de radio, televisión que salieron del aire. Periodistas que tuvieron que salir huyendo, pero en cada sitio es su broma. Por ejemplo, aquí tú no puedes, hay ciertos temas, tal vez no políticos, pero sí hay ciertos temas que tú no puedes hacer muchos comentarios, ¿no? Que si la discriminación de género, que si el racismo, que si esas cosas, porque entonces hay tantas opiniones, cualquiera te odia y cualquiera y vas y te metes En un problema. sí. Hay temas que, independientemente de lo que opines, vas a generar controversia. Entonces, hay muchas personas que creen que quedarse en un estilo, pudiéramos decir, en un estilo light, en un estilo romántico, puede ser mejor para un comunicador, pero siempre va a depender de lo que tú quieras hacer. Nosotros nos sentíamos como pez en el agua en ese momento, pero es que también estábamos leyendo qué era lo que nuestro público quería escuchar y qué era lo que quería ver. Y entonces esos eran los temas en mi pueblo. El canal tenía una proyección hacia 13 estados de Venezuela, la mitad de los estados de Venezuela, sobre todo la zona de los llanos del sur y los llanos centrales, y alguna parte de la zona andina, como Barinas, como esa parte. Entonces, nosotros teníamos que estar allí alineados también con un pensamiento colectivo,
con lo que la gente quería, con lo que nos escribían que querían. O sea, mi idea siempre fue tratar de, bueno, yo me ruedo un poquito hacia el centro y mi público se rueda un poquito también. O sea, vamos a tratar de engranar lo que ustedes quieren con lo que yo me siento bien haciendo y allí vamos hacia adelante. Y sí, funcionó. Sí. Bueno, ahora fíjate, me llamó la atención esto que tú dices, me voy un poquito para el centro, para mediar, para escuchar por aquí, por acá, parte de tu trabajo, obviamente. Ahora, sabes que hay un dicho que dice, en casa de herrero, asador de palo, una cosa Cuchillo de así. palo. Cuchillo de palo. Ajá. ¿Cómo se aplica eso? ¿Cómo aplica? O sea, ¿era tan fácil como era para ti en tu programa, en tu trabajo, mediar, llegarle al público, hacer llegar tu mensaje, también escuchar la retroalimentación? ¿Era igual de cómodo o de satisfactorio como lo hacías en tu trabajo, por ejemplo, al hacerlo en casa, con tu gente, con tu familia, con tus hijos? ¿Cómo se maneja la comunicación ya a nivel personal? Ya no, ya saliéndonos un poquito del tema de cómo se hace como estilo de vida, de trabajo, ahora, ¿cómo se hace en la casa? ¿Cómo se maneja la comunicación en las relaciones personales? Sabes que uno de los principios que siempre utilicé y que voy a utilizar en cualquier proyecto comunicacional que tenga es el equilibrio. Yo siempre creí que el equilibrio era respeto. Y por supuesto, ya antes de entrar en el tema de lo que es la familia, cuando tú tienes equilibrio en un programa de radio, podcast ahora, televisión, medio, cualquiera que te permita comunicarte, que te permita llegar a las masas, estás respetando la opinión de todo el que te está viendo o de todo el que te está escuchando. Entonces, eso va a llegar, eso se va a sentir. Entonces, queda equilibrio, como su palabra lo indica, es en el centro. Pero y entonces cada lado se va a sentir un poquito frustrado cuando tú te ruedas hacia la izquierda, cuando te ruedas hacia la derecha, respetando lo que los demás piensan, incluso por encima de lo que tú piensas. Y yo siempre lo apliqué. Eh, yo podía estar creyendo que una situación era algo hostil, pero muchísima gente creía que era una situación normal y eso tenía que respetarlo. Cuando yo comienzo a formar a mi chamo, a mis hijos, tengo 3 hijos, uno está en Venezuela, que fue pues producto de mi primera relación y ahí tengo 2 de mis hijos viviendo acá conmigo en Canadá desde hace 4 años que emigré. Mm, siempre apliqué algo similar, yo creo que casi exacto, equilibrio entre los dos. Mi hija tiene 20 años, mi hijo tiene 14, ya casi por cumplir 15. Ustedes se podrán imaginar las diatribas que se presentan allí desde hace muchísimo tiempo. En mi casa siempre partimos del equilibrio. Todos son iguales, todos tienen derecho a las mismas cosas y es sumamente difícil, créemelo, estar equilibrado en una situación así. Entonces, wow, sí, también me enseñó la interacción con la gente, también me enseñó ese transcurrir de programa tras programa, vivir ese calor de lo que es hacer medios de comunicación, también me enseñó a ser padre y creo que, wow, se lo debo a mis programas. Ser comunicador es serlo todo. ¿En qué ámbito de la vida no te estás comunicando? O te comunicas verbalmente o tienes lenguaje no verbal. Antes de hacer medios de comunicación, yo hice un diplomado en medios en oratoria. Lo dictó un buen amigo allá, wow, del que aprendí muchísimo porque cuando te estás comunicando lo estás haciendo todo. Y a veces quieres decir, a veces quieres transmitir alguna cosa, pero terminas transmitiendo todo lo contrario. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿qué me está pasando? Yo tengo que estar fallando en la forma como me estoy comunicando. Eso sí te detienes allí, pero hay quienes siguen cometiendo el error y no se dan cuenta. Qué,
¿Qué diferencias crees tú que hay en la comunicación cuando es en un idioma diferente al, al de nuestro, con el que crecimos, pues? Wow, tú con esa pregunta me haces que me adentre a lo que ha sido mi proceso de inmigración. Yo llego a este país cuando estaba por cumplir 44 años. Llegué a Canadá y con una familia, y lo más difícil de mi proceso de inmigración ha sido tomar el idioma, tomar un nuevo idioma. A mí que me gusta hablar, que probablemente ustedes hayan sentido que en algunas oportunidades las quiero hasta interrumpir cuando ustedes están hablando, por esa pasión que tenemos como comunicadores sociales, como un comunicador nato, porque eso es lo que yo me considero un comunicador nato, con virtudes, con defectos, con muchas carencias también, creciendo en el día a día, pero llegas a un país donde no te puedes comunicar, llegas a un país donde tienes que seguir levantando a tu familia. Mi hija tenía que terminar high school, tenía que entrar a la universidad. Ese era nuestro reto en ese momento, pero también tienes que trabajar, tienes que seguir manteniendo a tu familia ahora con con otro tipo de trabajo, con otro tipo de tareas, con tareas que tú ni siquiera te imaginaste en tu vida que podías hacer. Mm. Canadá tiene una ventaja, y es que llego a un país donde sientes el apoyo desde el mismo momento en que entras. Acá para poder trabajar tienes que tener un permiso de trabajo, pero cuando llegas, para que ese permiso de trabajo te sea dado, necesitas como 8 meses. Nosotros lo recibimos a finales de agosto, después que llegamos. Eso serían, ¿qué? 8 meses aproximadamente para el permiso de trabajo. Mientras tú no puedes trabajar, el país te va subsidiando tus gastos para que tú comiences tu proceso de integración en el país. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque eso me sirvió a mí para la pregunta en cuestión, que es cómo comienzas a comunicarte. Pues bueno, yo comienzo a estudiar inglés de inmediato. Cuando hablo con el oficial en la institución donde voy para este programa que les acabo de mencionar, ¿qué es lo primero que me dice? Me dijo: comienza a estudiar inglés de inmediato. Tienes que integrarte a este país a través del idioma. Es imposible, y cuando hablo imposible, imposible, integrarte a un país como Canadá sin el idioma nativo del país. Y es imposible. Tú puedes continuar. Conozco mucha gente que no le prestó mucha atención al inglés y pues bueno, hace tareas que, pues bueno, son tareas que pudiéramos decir menos demandadas por las personas. Pero si tú quieres, por ejemplo, ejercer tu profesión, como yo que voy a comenzar a ejercer mi profesión, también tenemos un proyecto con una empresa contable acá, que bueno, después pudiéramos hablar de lo que son los logros en la inmigración y todo eso, se podría hacer otro tema para un programa en el futuro. Pero sí, el lenguaje es fundamental y es una barrera muy alta. Y créanme, ha sido un proceso muy difícil. Desde que me bajé en el avión hasta hoy, no he dejado un solo día sin estudiar inglés. Claro, yo soy padre, tengo otras prioridades. Mi prioridad principal no fue mi inglés, no fue mi idioma. Mi prioridad principal fue mi hija, que quería verla entrar a la universidad, continuando con su carrera. Entonces yo iba como un malabarista, tratando de agarrar acá e ir haciendo un balance con la vida. Comencé a trabajar en una empresa aproximadamente al año de estar en Canadá. Imagínense ustedes lo que es estar en un ambiente donde todo el mundo habla inglés, ustedes no tienen el idioma. Yo dije, no, a mí me van a regresar, porque yo contacto a alguien por LinkedIn, gracias a las redes sociales que tenemos hoy. Yo dije, bueno, ¿qué puedo perder? Nada, lo que puede pasar acá es que a mí me regresen, pues, que a mí me digan, mira, tú no estás apto para
estar acá porque no tienes no tienes el lenguaje. Yo contacté a alguien que está en Estados Unidos y se encarga de reclutar para esta empresa acá. Bueno, en esa empresa tuve 2 años y medio hasta que renuncié el año pasado para entrar a la academia de inglés porque no me permitía hacer las dos cosas. O sea, nada, tú tienes que continuar. Y yo veía en tu outline en las líneas generales para hacer este programa, veía que tenías una inquietud en cuanto a las recomendaciones para para los inmigrantes, lo que se llama un newcomers, un recién, una persona recién llegada. ¿Cuáles serían las recomendaciones para tomar el inglés? Bueno, una sola: practicar cada día, cada vez que puedas. No es tu idioma. Una vez que entiendes que no es tu idioma y que tienes que tomarlo y que no te importa cómo vaya a ser tu interacción, porque créanme, la interacción es durísima. Hay muchísima gente que te dice, bravo, qué bien lo estás haciendo. Sigue, continúa por ese camino, practica día a día. Pero hay gente que te dice, hay personas que te encuentras en sitios de trabajo y en la calle, en instituciones que te dicen, no te entiendo. Y si no te entiendo, no te puedo atender. Y si no te entiendo, no puedes estar acá. Cosas así. Entonces tú tienes que lidiar con todo eso. Imagínate tú, para alguien como yo, que yo pudiera estar hablando contigo y no paro de hablar y pudieran ser las, no sé, dentro de 4 o 5 horas tú me pudieras decir, José, pero ya puedes terminar, ya puedes ir concluyendo. Pues bueno, yo pudiera continuar hablando porque es mi pasión. Imagínate a alguien como yo que no pueda hacerlo, que no pueda hablar, que no pueda decir me gusta o no me gusta, quiero o no quiero. Imagínate lo que eso significa. Es muy No, duro. sí, imagino. La frustración. Mira, a mí me trajiste a la mente una anécdota. Estaba yo trabajando en el bakery, en atención al público en un bakery. Y entonces me toca llamar a una clienta para decirle que ya, o sea, una cosa sencilla, era para decirle a la clienta, mira, te voy a, ya tu pedido, las tortas están listas y no sé qué, puedes pasarlo buscando, si gustas que te lo enviemos. Bueno, yo la llamo, ¿no? Y le digo en inglés, mira, te estoy llamando de K-Bake Shop, y la señora me decía, ¿what? Y yo, no, y yo otra vez, mira, te estoy llamando, no sé qué, no sé qué más. Yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, por favor, quiero hablar con alguien que realmente, así me dijo, en inglés, ¿no? Quiero hablar con una persona que realmente hable inglés, porque no entiendo lo que me estás diciendo. Y yo, señora, ok, está bien. Bueno, tuve que decirle a la gerente, yo, mira, ella dice que no me entiende, o sea, bueno, a la final era una señora mayor, ok, no era ella, habíamos llamado al cliente equivocado, ya no, a lo mejor lo que no entendía era por qué le estaban llamando, pero Sí. igual, o sea, muy incómodo, o sea, ella no me quiso hablar, o sea, no me entendió, no le gustó mi acento, no, Sí. y fue frustrante. Ese día yo dije, Dios mío, pero ¿será que estoy perdiendo el tiempo con mi vida? Mi No, vida de... esos momentos son difíciles, ¿no? A mí me han tocado bastante porque donde yo llegué no se habla mucho español. Y, pero yo creo que el peor fue un cliente que cada vez que le tenía, yo era la project manager de su proyecto, o sea, yo estaba haciendo el project manager la remodelación de su casa. Y cada vez que tenía que hablar con él, explicarle lo que estaba pasando o darle un update o lo que fuera, el bicho ni me veía la cara y me decía, yo no te entiendo. Es más, casi que, ¿tú estás legal aquí? O sea, una broma así. Yo las estoy escuchando y por supuesto, cuántas anécdotas. Ustedes me siguen preguntando hoy por anécdotas y no voy a terminar. No voy a terminar. Creo que los latinos y los inmigrantes en general siempre estamos bajo sospecha. La experiencia cuando tuve trainings haciendo en la empresa donde estaba trabajando es que ellos cuando veían José Wilfredo Rodríguez siempre estaba bajo sospecha. Cuando tenía que hacer un examen escrito, porque en las empresas por razones de seguridad tienes que presentar exámenes test de conocimiento acerca de los trainings que estás tomando en video, que por supuesto todos son en inglés. Cuando estaba haciendo mis tests, ellos siempre venían a mí. Siempre venían, mire, ¿qué te parece esto? Mire, ¿y cómo ves esto? O sea, era más o menos una
una sospecha velada de que yo pudiera no estar entendiendo bien qué era lo que estaba ocurriendo. Siempre, siempre estamos bajo sospecha los inmigrantes. Por eso es que tenemos que dar más, tenemos que tratar de ir con ellos sin rezagarnos. No con el lenguaje, porque es imposible, no vamos a poder nivelar el lenguaje, pero en el trabajo sí, en lo que es la cultura norteamericana, porque es que, y hay que entrar en el tema de la comunicación y la cultura, porque, Sí. porque también es importante. Y lo otro es, en cuanto a la comunicación, no es nada más saber traducir las palabras. También tienes que saber cómo hablarles, ¿no? Porque a veces no es nada más traducir, es cómo lo dices, cómo pones unas cosas con la otra para que también te entiendan. Porque puedes estar traduciendo perfectamente bien, pero si no lo estás diciendo de la forma que lo tienes que decir, ellos igual no van a captar lo que tú quieres decir. O en viceversa, lo que ellos te están diciendo, de repente si tú traduces literal, no lo entiendes. Mira, me pasó esta semana. Estábamos en una semana crucial de cierre de mes. Gracias a Dios, yo ahorita estoy trabajando en mi profesión. Y entonces, bueno, estábamos ahí, yo estoy en la parte de planificación de producción, tratando de sacar las órdenes, de ponerlas en schedule para, tú sabes, para tratar de cerrar la mayor cantidad de órdenes posible. Bueno, lo cierto es que tenemos un chat, un grupo de mensajes para los updates y eso. Entonces, un señor, el supervisor de producción, escribe, me pone, mira, bueno, a todos, a los del grupo, aquí están las órdenes de las que me dijiste, vamos a trabajar con esta y esta. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un good damage. Y yo Good leo damage. eso. Y yo nunca había escuchado esa expresión y yo leo, miércoles, pero ¿qué es lo Un que buen vamos daño. o sea, ¿qué vamos a dañar? O sea, yo decía, pero ya va, o sea, porque como habíamos tenido unos problemas de producción antes de eso, yo, miércoles, ¿será que el tipo le parece que todo esto está mal organizado? O sea, en mi mente lo que se vino fue, bueno, el tipo está diciendo que tenemos un desastre en el schedule, fue lo primero que se me vino a la mente. Entonces yo le digo a mi compañera al lado, ¿estás viendo lo que puso que el good damage? Y hay otra venezolana que también está conmigo y hace el mismo, ay, yo iba a decir eso, o sea, ¿por qué? Pero ¿cómo eso que el daño? ¿Qué es lo que está mal? Entonces, ya va, calm down. Calma, pueblo. Eso es como que vamos a un buen gol, o sea, una cosa buena. Yo, ok. Pero mira, eso son cosas que te pueden traer cortocircuitos, pues, sobre todo esas frases que son tan coloquiales, tan muy de la cultura. Mira, son retos, pues, son retos que se te ponen en el camino todos los días cuando estás aprendiendo o estás en un ambiente con un idioma que no es el tuyo, pues. Tú sabes otra cosa de las que ellos hacen mucho acá en Norteamérica. Ellos utilizan mucho el humor. Lo que pasa es que es un humor distinto inclusive. Sí, muy Nosotros, raro. nosotros, y nosotros los venezolanos tenemos, venezolanos, latinos, tenemos un humor negro. Pero ellos utilizan muchos acrónimos también. En una oportunidad, yo estaba, pues, comenzando a trabajar, como les dije, en esta empresa y pues la interacción toda era en inglés, yo estaba muy falto, no entendía muchas cosas y viene un manager, el manager me llama y me dice, José, tú estás necesitando ver a HR. Ok, yo no le digo a él, mira, no, yo no te entiendo, no le puedo decir porque entonces me dan un reporte y dice, mira, no me está entendiendo, no me puedo comunicar con él, eso es muy grave en un sitio de trabajo. Voy y entonces le digo a un amigo de Nicaragua, un señor que tenía muchos años trabajando en la empresa y le digo, mira, ven acá el señor Job, se llama Job, me están diciendo que necesito ver a HR, ¿quién es ese? Por supuesto en español. Y él me dice, mira, yo creo que es una persona que trabaja en una oficina, en la oficina en enfermería. Y me voy a enfermería y digo, mira, HR trabaja acá. Wow, mira. Y No, entonces el paramédico me dice, mira, José, ven acá, o sea, muy polite, muy amable el paramédico. Me dice, José, ven acá, yo no sé si tú estás buscando una persona o estás buscando, déjame llamar a tu manager. Y me llama al manager. Mira, acá está José. No, que necesita ir, José, Human Resource. Oh my God.
Oh my God, estos benditos acrónimos, sí, Wow. son... Así, de esa manera tan fuerte, aprende un inmigrante el idioma acá, llevando Sí, Y golpes, ellos porque eso, aman eso. Y sí, dígame, en la construcción y en lo que es la ingeniería, hay tantos términos que si te lo dicen como es, tú sabes qué es. Pero sí. cuando te lo ponen así, es, exacto. es El, el- eh, scope of work. Miércoles, SOW, what is that? Oh my God, Dios mío, ¿qué es esto que tengo que hacer que me están diciendo? Un sí. scope of work. Ah, A mí me ponen, por ejemplo, en los correos los clientes, ay, necesito que esto me lo tengas ASP. Yo, Dios mío, ¿qué será eso, ASP? pero Eh, un nuevo eh, finish. yo dije, sí, un new finish, un coding new. No, as soon as possible. No, Pero sí, eso. créanme, pero créanme quien está escuchando el programa, quien va a escuchar el programa, créanmelo, es un proceso de crecimiento profesional Uf, maravilloso tomar otro lenguaje. De esta manera, un poco tosco a veces, un poco fuerte, pero es un proceso maravilloso. Una vez que lo tienes, y es como toda carrera. ¿Cuánto tiempo dura una carrera? ¿Cuánto tiempo dura un bachelor? ¿En cuánto tiempo tienes que hacer un bachelor en tu país? En 5 años. Entonces, y si no repruebas en 5 años, tienes un bachelor. Entonces, esta es una carrera. Un nuevo lenguaje es una carrera. No, y que tenemos que recordar siempre que nosotros somos los que no pertenecemos a este país o al país donde estemos. O sea, nosotros somos los que nos tenemos que adaptar. No nosotros tratar de imponer nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro... A mí me pasó en Garden, donde la otra compañía no estaba trabajando, era una oficina pública, pues ahí estábamos todos los ingenieros, en la misma oficina, sin parar un cuadrado grande, estábamos todos, todo el mundo tenía su... Y llegan, transfieren a otro venezolano que trabaja conmigo en Venezuela, lo transfieren a esta misma planta. Y cuando él llega, yo, ¡ah! ¡Qué emoción este por fin! O sea, porque yo estaba en un pueblo donde no había venezolanos. Y ver otro venezolano y de paso alguien que yo conocía de años, o sea, la emoción fue grande. Y ahí echando cuentos en español, pues, porque estábamos, había un gringo ahí. Y yo veo que el gringo se para y se fue. Y después me entero que fue a hablar con el jefe a quejarse de que nosotros estábamos hablando en español en la oficina. Entonces yo al principio dije, ah, bueno, pero cuando los gringos iban para Venezuela y todo el mundo en la oficina tenía que hablar en inglés para uno solo gringo que estaba en la oficina. Pero después, o sea, después uno entiende, mira, es su país. O sea, en cierta forma, si tú te pones a ver, como dice George Harry, la Florida ya está, ya eso se perdió. O sea, poco a poco, dentro de poco, se va a quedar. Sí, está tomada, está invadida. Entonces, sí, más bien a mí me da a veces, sí, hay que respetarlo, su cultura, hay que entenderlo. O sea, uno no se puede poner bravo porque hay gente, claro, que es más necia que otra, pero al final este es su país. Y es normal que se puedan sentir, mira, estos que enseñaron están aquí, ahora uno tiene que calarse, ¿no? Pero Bueno, mi encajar, punto que de no se nos vista. olvide, que no se nos olvide, encajar toma tiempo, es un proceso, porque tenemos unos valores, porque tenemos una forma de ver la vida, tenemos un entorno de donde venimos, tenemos una forma de ver las cosas que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero que nosotros tenemos que intentarlos, indudablemente nosotros tenemos que hacerlo. Ojo, no estoy diciendo que perdamos nuestra... O sea, una cosa es que tú estás en tu casa y tú sigues haciendo tus arepas y hables en español, ¿sí? Pero yo digo a la hora de estar en una oficina de trabajo, de estar en relacionarse, o sea, afuera, pues, no podemos pretender llegar y querer imponer nosotros nuestras cosas, ¿no? Es lo que me refiero, o sea, hay que entender también que estamos en un país que es de otra gente, que no es el país de... Es parte de la adaptación, ¿no? O sea, yo creo que el proceso de inmigración como tal, que nunca estuvo en nuestras mentes, pero nos tocó, es un proceso bastante complejo y que requiere mucha fortaleza emocional, porque es que es una montaña rusa de emociones, ¿no? Pasas de la alegría a la frustración, por ejemplo, en el caso del idioma, tiene sus altibajos, o sea, pero te ayuda a crecer, ¿no? Pero sí es un desafío en todos los sentidos, sobre todo si emigras a un país que tiene una cultura
y un idioma totalmente diferente al tuyo, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es no desfallecer, ¿no? Y tener esa no disciplina, la constancia y tener la entereza para recorrer este camino y estar consciente de que no es nada fácil, ¿no? Lamentablemente a mí me parece que ahorita en las redes, volviendo un poquito al tema de la comunicación y que ahorita hay tanta desinformación por estos medios, la gente pareciera que cree que es muy fácil emigrar y no lo es, no lo es. Así vengas con todo, así como debe ser, que llegas con todo, con tu trabajo, o como en el caso de Will, que bueno, llegó a un país donde hay un programa para facilitar y se preocupan porque hay un proceso de adaptación de la persona. De hecho, Canadá es un país muy abierto a la inmigración, ¿no? Pero bueno, así tú vengas con todo, o sea, es difícil. No es un proceso fácil. Dari, tú tocas el tema de las emociones. Y yo creo que en ese tema de las emociones, sí, si ustedes quieren hablar específicamente de lo que es un proceso de inmigración, y si alguien a mí me dijera, mira, yo quiero que tú me definas, pero en una sola palabra, ¿qué significa emigrar? Yo creo que la palabra emociones tiene que ser una de ellas. Porque además de todo lo que hemos comentado, que ustedes han comentado y que yo he comentado a través de las anécdotas con el lenguaje, esa persona que está pasando por ese proceso y llevándose estos golpes en el camino, tiene un conjunto de emociones dentro de sí también. ¿Qué emociones son esas? Yo le he explicado a algunos amigos, a mi amiga que hacía el programa de televisión conmigo y a algunos amigos comerciantes, empresarios allá de mi pueblo, les decía, tú sientes que te falta algo, sientes que es como si tuvieses la sensación de que no estás completo, pero tú no sabes por qué. Entonces me dicen lo que yo pensaba cuando yo estaba en Venezuela, cuando estaba en el llano. Yo decía, pero si lo tienes todo, pero si tienes acceso a servicios públicos de primera calidad, pero si tú puedes adquirir, pero si tú puedes trabajar, pero si tienes un montón de oportunidades, pero tú sientes que te falta algo. Y esa sensación de carencia es un indicativo de que tus emociones están bajas y que no es fácil, primero, identificarlo y segundo, combatirlos. Yo he pasado por ese proceso desde que llegué acá en algunas oportunidades y ese proceso ha sido muy duro. Lo he podido resolver solo dándole tiempo al tiempo. Me he dado cuenta que tú lo atacas, sí, me voy a ir al gimnasio, sí, voy a ir a la piscina, voy al gimnasio, voy a la piscina, voy a correr, voy a caminar. Tienes un system support o un sistema de ayuda para soportarte allí cerca y también puedes interactuar, puedes hablar, pero ese sentimiento de carencia no se va jamás. Entonces, inmigración es emociones, Sí, emociones, definitivamente, sí. es un carrusel de emociones. Es un carrusel de emociones. Sí, sí. No, de verdad que sí. Bueno, tocamos este tema porque es que nos toca a los tres, ¿no? Y es increíble la cantidad de personas venezolanos que están regados por todo el mundo, ¿no? Y me imagino que se deben sentir identificados de alguna manera con esto que estamos diciendo. Entonces, sí, es así, es así. Y mira, hay que buscar ayuda. En mi caso, yo, yo tuve que tener terapia porque yo tuve no depresión, tuve que vivir mi duelo inmigratorio, porque es un duelo. Tú perdiste, tú dejaste cosas atrás, tú dejaste parte de tu vida, tú dejaste lo que hiciste, tu carrera, tu casa, tu familia, tu querencia, tu cultura, ¿no? Pero bueno, sí, pero también es un proceso hermoso, con muchas gratificaciones. Y bueno, y aquí estamos, más fuertes que nunca, dejando el nombre del país en alto. Y tú lo ves como la oportunidad de crecer tú y de que crezca, porque sabes que cuando creces, crece tu entorno. Es un pequeño secreto que tenemos. Nosotros somos así como que vamos como liderando sin decir soy el líder, sin establecerlo
en una ruta o en un contrato, pero sí, nuestro entorno nos está viendo, nuestro entorno está asimilando lo que estamos haciendo. Wow. Inmigrar es, alguien dijo en alguna oportunidad que inmigrar era volver a nacer, era morir y volver a nacer. Por ejemplo, ya retomando aquí el tema de la Nos fuimos, comunicación, nos fuimos. ¿cuáles serían tus tips para una buena comunicación? Porque la comunicación es importante en todos los ámbitos. Mira, uno en su trabajo tiene que saber vender su trabajo. Eso yo lo aprendí a trancazo. Entonces, de alguna manera, siempre tenemos que comunicarnos. Obvio, es parte de la vida. Entonces, ¿cuáles serían esos tips? Que tú que estás tan metido en este mundo, es tu profesión. ¿Cuáles son los tips para una comunicación efectiva? Eh, los pasos que yo voy a enumerar a continuación y de los que voy a hablar han sido producto de mi propia experiencia, de lo que yo pude aprender entre ensayo y error. Recuerda que nos vamos equivocando, vamos perfeccionando. Yo pienso que todo en la vida es perfeccionable. Entonces tú vas como que tomando lo positivo que te va ocurriendo, de acuerdo a los resultados, te vas midiendo y allí se va quedando contigo una estructura para hacer las cosas, una estructura de trabajo, pudiéramos llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, el primer tip que yo siempre utilicé fue una investigación sólida. Si yo voy a hablar de un tema o algún comentario de algún tipo en un programa, yo tengo que tener una investigación sólida y precisa. Tú decías algo anteriormente y es que las redes sociales ahora pudieran inclusive en algún momento desorientarnos, pudieran desinformarnos, porque hay mucha basura dentro de las redes. Tú buscas, por ejemplo, y te invito a hacer esa prueba, yo lo hago en LinkedIn, te dicen una frase extraordinaria, te la colocan y debajo le colocan Aristóteles. ¿Qué hago yo? Yo agarro la frase y entonces me voy a un proceso de investigación y le digo, ¿esto lo dijo Aristóteles? No, esto no lo dijo Aristóteles, esto lo dijo Carlos Slim, esto es más reciente. O sea, hay mucha desinformación. Entonces, una investigación clara para cualquier comunicador es fundamental. Yo creo que la claridad y la simplicidad sería un segundo paso, porque estamos comunicando y nosotros debemos hacerlo lo más claro y simple posible. Nos está escuchando todo tipo de público, entonces llegar directo a los temas. Nosotros, por supuesto, a través de nuestras anécdotas en este programa, hablamos de lo que son nuestras propias experiencias en el proceso de comunicación, en el proceso de adaptación, en ese proceso de feeding, de encajar dentro de un sistema que no conocíamos. Y eso es maravilloso porque cualquier persona que esté llegando a uno de estos países o que piense en venir o que ya esté establecido inclusive, se sienta identificado y pueda tomar también alguno de los tips. Yo creo que el uso de los medios de comunicación en este momento, si estás haciendo un programa, es fundamental. En mi idea de un programa de comunicación de masas estaría tener varias herramientas, podcast, YouTube, Facebook, utilizar cualquier herramienta que me permita a mí llegar al público. Por supuesto, todas son distintas, todas tienen distintos formatos, incluso distintos tiempos, pero creo que eso en este momento es fundamental para cualquiera. Yo creo que la transparencia y la honestidad, wow, juegan un papel fundamental cuando se trata de un comunicador social. Es que si tú eres transparente y eres honesto, vas a llegar. Eso se va a notar. Porque hay muchas herramientas para comparar en este momento lo que tú dices, tus ideas. Hay muchas. Si alguien me dice algo en un programa que a mí me gusta, 40 y para adelante. Entonces veo a Dari o a María dando una opinión sobre algo y esa opinión no encuadra muy bien dentro de los preceptos o algo, yo lo voy a notar. Pero
pudiéramos tener ejemplos más precisos, porque hay opiniones sobre temas como, por ejemplo, la inmigración o cualquiera de los temas que hemos tocado, pero hay temas más específicos, más técnicos, y esos temas deben ser transparentes y honestos. No deben ser como yo quiero que sean. No sé si se Sí, no, capta la idea. totalmente claro. Y Yo, totalmente aplicable a la vida real, porque exacto. tiene que estar, si no sabe, no hable de algo. Si usted no, Es que no tiene conocimiento de algo, no hable. Tiene que ser Dari, transparente, tiene que ser honesto en todo. claro, Dari, este programa que ustedes tienen tiene que dejarle cosas a los oyentes. Ellos tienen que quedarse con un activo, tiene que agregar valor a la persona que lo está oyendo, a la persona que lo está viendo. De eso se trata. Entonces, para agregar valor, tienes que tener valor, porque si no, no lo puedes agregar. Tienes que tenerlo tú primero, a través de tu investigación, a través de la lectura. La lectura es fundamental. Un comunicador que no lee está incompleto y se le va a notar. Y es un proceso de transformación como un diamante que se va puliendo. Tú ves el diamante y el diamante se va puliendo y el mismo diamante no sabe que se está puliendo, pero todos quienes lo están viendo saben lo que está ocurriendo con el diamante. Ese proceso es bonito. Una participación activa de la comunidad sería otro de los puntos que yo agregaría a esta estructura. Wow, la gente tiene que decirme a mí qué está ocurriendo con mi programa. Yo tengo que tener un feedback. Yo tengo que saber qué gusta, qué no gusta, qué gusta más, qué puedo agregar. Por ejemplo, hay una sección que yo me muero por hacer en algún proyecto comunicacional futuro que tenga. Y para finalizar, pues, con esta idea, y es estructurar una canción. O sea, agarrar una canción e irla diseminando letra por letra, frase por frase, y dar una idea de lo que la persona que la compuso estaba pensando, estaba sintiendo, estaba comunicando, porque de eso se trata este programa de 40 y para adelante hoy de comunicación. Esa es una idea que tengo. Bueno, Will, imagínate, no me queda más sino, ha sido un programa maravilloso. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esta conversa estuvo espectacular. Sí, Muchísimas muchas gracias a gracias. ustedes, María, a Dari. Muchas gracias por los tips. Nos va a servir a nosotros y a cualquier persona que esté pensando en incursionar en este tipo de proyectos tan bonitos también. Que dejan tanto, Claro, ¿no? Que llenan mucho. Sí. Entonces, por bueno, supuesto. amigos, los esperamos en un nuevo episodio. Will, de verdad, muchas gracias. Esta conversación estuvo demasiado, demasiado chévere, completa. Gracias a ustedes. Chao, mi Gracias. hermanito, hasta la próxima. Chao. Hasta el próximo programa.